Capítulo 13. Ni siquiera puedo intentar describir lo que sentí entonces. Ya había experimentado sensaciones de horror anteriormente, y he tratado de expresarlo con las palabras adecuadas, pero en este caso las palabras no pueden proporcionar en absoluto una idea ajustada de la insoportable y nauseabunda desesperación que tuve que soportar. La persona a la que yo me había dirigido también añadió que Justine ya había confesado su culpabilidad. Esa confesión, apuntó, era casi innecesaria en un caso tan evidente. Pero me alegro de que lo haya hecho, y, es más, a ninguno de nuestros jueces le gusta condenar a un criminal basándose en pruebas circunstanciales, aunque sean tan decisivas como en este caso. Cuando regresé a casa, Elizabeth me pidió con ansiedad que le dijera cuál era el resultado. Prima mía, contesté, se ha decidido lo que imaginas. Todos los jueces prefieren que 10 inocentes sean castigados antes que permitir que un culpable pueda escapar. De todos modos, ha confesado. Aquello fue un nefasto golpe para la pobre Elizabeth, que había confiado firmemente en su inocencia. Dios mío, dijo, ¿cómo podré volver a creer jamás en la bondad humana? Justine, a quien amaba y apreciaba como a una hermana, ¿cómo pudo ofrecernos esa sonrisa solo para traicionarnos después? Sus dulces ojos parecían incapaces de enfadarse o estar de mal humor y, sin embargo, ha cometido un asesinato. Poco después supimos que la pobre víctima había expresado su deseo de ver a mi prima. Mi padre no quería que fuera, pero dijo que decidiera según su propio juicio y sus sentimientos. Sí, dijo Elizabeth, iré, aunque sea culpable, y tú, Víctor, me acompañarás. No puedo ir sola. La simple idea de aquella visita me torturaba, pero no podía negarme. Entramos en aquella sombría celda y descubrimos a Justine sentada en un montón de paja en una esquina. Tenía las manos encadenadas y estaba con la cabeza apoyada en las rodillas. Se levantó al vernos, y cuando nos dejaron a solas con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth, llorando amargamente. Mi prima también lloraba. Oh, Justine, dijo, ¿por qué me arrebataste el último consuelo que me quedaba? Yo confiaba en tu inocencia, y aunque estaba muy triste, no era tan desgraciada como ahora. ¿También usted cree que soy tan malvada? Lloró Justine. También se une usted a mis enemigos para aplastarme. Su voz se fue apagando entre sollozos. Levántate, mi pobre niña, dijo Elizabeth. ¿Por qué te arrodillas si eres inocente? Yo no soy uno de tus enemigos. Creí en tu inocencia, a pesar de todas las pruebas, hasta que supe que tú misma te habías declarado culpable. Ahora dices que todo eso es falso, y puedes estar segura, mi querida Justine, que nada, en ningún momento, puede quebrar mi confianza en ti, salvo tu propia confesión. Confesé, dijo Justine, pero confesé una mentira. Confesé porque así podría obtener la absolución, pero ahora esas mentiras y esas falsedades pesan en mi corazón más que todos mis pecados juntos. Que el Dios del cielo me perdone. Desde que fui condenada, mi confesor me ha estado apremiando. Me ha amenazado y me ha gritado hasta que casi he comenzado a pensar que yo era la malvada criminal que él dice que soy. Me ha amenazado con la excomunión y con las llamas del infierno si persistía en mi obstinación. Mi querida señorita, no tenía a nadie que me ayudara. Todos me miraban como un maldito monstruo destinado a la ignominia y la perdición. ¿Qué podía hacer? En un momento de debilidad, firmé una mentira y ahora solo yo me siento verdaderamente miserable. Se detuvo, llorando, y luego prosiguió, pensé horrorizada, mi querida señorita, que usted creería que su Justine, a quien su bendita tía había honrado tanto con su aprecio y a quien usted tanto amaba, era un monstruo capaz de un crimen que nadie, salvo el mismísimo demonio, podría haber perpetrado. Querido Ilián, mi querido y bendito niño, pronto te veré en el cielo y en la gloria. Eso me consuela, ahora que voy a sufrir la ignominia y la muerte. Oh, Justine, gritó Elizabeth llorando. Perdóname por haber desconfiado de ti un solo momento. ¿Por qué confesaste? No te lamentes, mi querida niña, yo proclamaré tu inocencia en todas partes y conseguiré que me crean, aunque tú tengas que morir. Tú, mi amiga, mi compañera de juegos, más que una hermana. Morir. No, no podré sobrevivir a una desgracia tan horrible. Querida y dulce señorita, no llore, contestó Justine. Debería usted animarme con pensamientos sobre una vida mejor, y elevar mi espíritu sobre las pequeñas preocupaciones de este mundo de injusticia y violencia. No, mi buena Elizabeth, no me hunda usted en la desesperación. Elizabeth abrazó a la desgraciada. Intentaré consolarte, dijo, pero me temo que esta es una tragedia tan profunda y tan desgarradora que el consuelo apenas sirve de nada, porque no hay esperanza. Que el cielo te bendiga, mi queridísima Justine, con una resignación y una fe que eleve tu espíritu por encima de este mundo. Oh, cómo desprecio todas sus farsas y sus necedades.
Cuando una criatura es asesinada, inmediatamente a otra se le arrebata la vida, con una lenta tortura, y luego los verdugos, con las manos aún teñidas de sangre inocente, creen que han llevado a cabo una gran acción. Lo llaman castigo justo. ¡Qué espantosas palabras! Cuando se pronuncian esas palabras, ya sé que se van a infligir los peores castigos y los más horribles que el tirano más siniestro haya inventado jamás para saciar su inconcebible venganza. Ya sé que esto no te va a consolar, mi Justine, a menos que en realidad estés feliz de abandonar un agujero tan asqueroso como este. Dios mío, querría estar descansando en paz con mi tía y mi dulce William, lejos de esta luz que me resulta odiosa y de los rostros de hombres que aborrezco. Justine sonrió lánguidamente. Esto, querida señorita, dijo, es desesperación y no resignación. No debo aprender la lección que usted me está enseñando. Hablemos de otra cosa, de algo que me procure alegría y no aumente mi amargura. Durante esta conversación, yo me había apartado a una esquina de la celda, donde pude disimular la horrorosa angustia que me atenazaba. Desesperación. ¿Quién se atrevía a hablar de eso? La pobre víctima, que al día siguiente iba a traspasar la terrorífica frontera entre la vida y la muerte, no sentía una agonía tan profunda y amarga como la mía. Los dientes me rechinaban y los apreté con fuerza, dejando escapar un gemido que nació en lo más profundo de mi alma. Justine se sobresaltó. Cuando vio quién era, se aproximó a mí. Querido señor, dijo, es usted muy amable al visitarme. Espero que usted no crea que soy culpable. No pude responder. No, Justine, dijo Elizabeth. Él está más convencido de tu inocencia que yo. Por eso, ni siquiera cuando supo que habías confesado lo creyó. Se lo agradezco de verdad, dijo Justine. En estos últimos momentos siento la gratitud más sincera por aquellos que todavía piensan en mí con bondad. Qué dulce es el cariño de los demás para una mujer tan desgraciada como yo. Casi me alivia de la mitad de mis penas. Y siento como si pudiera morir en paz ahora que usted, querida señorita, y su primo han reconocido mi inocencia. Así intentaba consolarse a sí misma y a los demás aquella pobre desgraciada. Es más, incluso pudo alcanzar la resignación que anhelaba, pero yo, el verdadero asesino, sentía que estaba viva en mi pecho la carcoma eterna que no permite ni la esperanza ni el consuelo. Elizabeth también lloraba y era desgraciada, pero la suya era también la tristeza de la inocencia, la cual, como una nube que pasa sobre la pálida luna, durante un instante la oculta, pero no puede matar su brillo. La angustia y la desesperación había penetrado hasta lo más profundo de mi corazón. Albergaba un infierno en mi interior que nada podía apagar. Permanecimos varias horas con Justine y solo con gran dificultad Elizabeth reunió valor para apartarse de ella. Ojalá muriera yo contigo, gritó llorando. No soporto vivir en este mundo de dolor. Justine adoptó un aire de alegría, aunque apenas podía contener sus amargas lágrimas. Adiós, querida señorita, mi queridísima Elizabeth. Que el cielo en su infinita bondad la bendiga y la proteja. Que sea esta la última desgracia que tenga usted que sufrir. Viva y sea feliz para hacer felices a los demás. Cuando regresábamos, Elizabeth me dijo, no sabes, mi querido Víctor, cuánto me ha tranquilizado saber que puedo estar segura de la inocencia de esa desafortunada muchacha. Jamás podría volver a vivir en paz si mi confianza en ella se hubiera visto defraudada. En esos momentos en que lo creí, sentí una angustia que no hubiera podido soportar durante mucho tiempo. Ahora mi corazón se siente aliviado. La inocente sufre, pero aquella a quien yo consideraba amable y buena no es una malvada, y eso me consuela. Mi dulce prima. Tales eran tus pensamientos, puros y dulces como tus queridos ojos y tu voz. Pero yo era un monstruo y nadie jamás podría concebir la amargura que sufrí entonces. Capítulo 14. Cuando la mente ha estado intensamente ocupada en una rápida sucesión de acontecimientos, nada es más doloroso que la mortal calma de apatía y certidumbre que surge a continuación y que impide que el alma sienta ni esperanza ni temor. Justine murió. Descansó. Y yo estaba vivo. La sangre corría libremente por mis venas, pero un peso de desesperación y remordimiento me aplastaba el corazón y nada podía aliviar ese dolor. El sueño huía de mis ojos. Vagaba como un alma en pena, porque había cometido actos malvados y horribles que ni siquiera se pueden describir, y estaba convencido aún cometería más, muchos más. Sin embargo, mi corazón rebosaba de cariño y bondad. Mi vida había comenzado con buenas intenciones y había deseado que llegara el momento en que pudiera ponerlas en práctica y convertirme en una persona útil para mis semejantes. Ahora todo se había derrumbado. En vez de tener la conciencia tranquila, que me permitiera revisar mis actos con autocomplacencia y, a partir de ese punto, albergar promesas de nuevas esperanzas,
Estaba abrumado por los remordimientos y la culpa, y me entregaba a un infierno de torturas infinitas que ni siquiera pueden describirse. Este estado de ánimo minó mi salud, que se había restablecido por completo desde el primer ataque que había sufrido. No soportaba la presencia de nadie. Cualquier gesto de alegría o satisfacción era una tortura para mí. La soledad era mi único consuelo. Una soledad profunda, negra como la muerte. Mi padre observó con dolor el perceptible cambio que había tenido lugar en mi conducta y mis costumbres, e intentó razonar conmigo sobre la locura que suponía entregarse a un dolor desmesurado. ¿Crees que yo no sufro, Víctor?, dijo. Nadie puede querer a un muchacho más de lo que yo quería a tu hermano, y las lágrimas anegaron sus ojos cuando dijo aquello. Pero, ¿no es nuestro deber para con los que siguen vivos intentar refrenarnos y no aumentar su tristeza mostrando un dolor exagerado? Y también es un deber para contigo mismo, porque la pena excesiva impide mejorar y sentirse alegre, e incluso impide realizar las tareas cotidianas sin las cuales ningún hombre puede vivir en sociedad. Aquel consejo, aunque era bueno, era de todo punto inaplicable en mi caso. Yo debería haber sido el primero en ocultar mi dolor y consolar a mis seres queridos. Si los remordimientos no hubieran mezclado su amargura con el resto de mis emociones. En aquel momento solo podía responder a mi padre con una mirada de desesperación e intentar apartarme de su vista. Por aquel entonces nos fuimos a vivir a nuestra casa de Belrive. Este cambio me resultó especialmente agradable. El cierre de las puertas de la ciudad, habitualmente a las 10 en punto, y la imposibilidad de permanecer en el lago después de esa hora convertía nuestra permanencia dentro de los muros de Ginebra en una obligación muy desagradable para mí. Ahora era libre. A menudo, después de que el resto de la familia se hubiera retirado a dormir, yo cogía el bote y pasaba la noche sobre las aguas. Algunas veces, con las velas desplegadas, me dejaba arrastrar por el viento, y en otras ocasiones, después de remar hasta el centro del lago, dejaba que el bote siguiera su propio curso y me entregaba a mis dolorosas reflexiones. Muchas veces estuve tentado, cuando todo era paz a mi alrededor y yo era lo único que vagaba desasosegado y sin descanso en una escena tan maravillosa y celestial, si exceptúa algún murciélago solitario o las ranas, cuyo croar áspero y rítmico se oía solo cuando me aproximaba a las orillas. Muchas veces, digo, estuve tentado de arrojarme al lago callado y en calma para que las aguas me engulleran a mí y a mis calamidades para siempre. Pero me detenía cuando pensaba en la heroica y abnegada Elizabeth, a quien tanto quería y cuya existencia estaba íntimamente ligada a la mía. Y también pensaba en mi padre y en el hermano que me quedaba. ¿Acaso mi miserable deserción no los dejaría abandonados y desprotegidos, a merced de la maldad del monstruo que había arrojado entre ellos? En esos momentos me entregaba al llanto amargamente, y deseaba que la paz volviera a mi mente solo porque así podré intentar consolarlos y procurarles felicidad. Pero no pudo ser. Los remordimientos frustraban cualquier esperanza. Yo había sido el responsable de un mal irremediable y vivía con el constante temor de que el monstruo que yo había creado pudiera perpetrar algún nuevo crimen. Tenía el oscuro presentimiento de que aquello no había acabado y de que aún cometería algún crimen señalado, el cual, por su enormidad, casi borraría el recuerdo de sus maldades pasadas. En tanto quedara vivo alguien a quien yo pudiera amar, siempre tendría razones para tener miedo. La repugnancia que sentía hacia aquel maldito demonio apenas se puede concebir. Cuando pensaba en él, me rechinaban los dientes, mis ojos se inyectaban en sangre y deseaba ardientemente destruir aquella vida que tan inconscientemente había creado. Cuando pensaba en sus crímenes y en su perversidad, el odio y la venganza se desataban en mi pecho y superaban todos los límites de lo racional. Habría ido en peregrinación al pico más alto de los Andes si hubiera sabido que podría arrojarlo al vacío desde allí. No deseaba otra cosa sino volver a verlo. Así podría descargar todo mi inmenso odio sobre su cabeza y vengar las muertes de William y Justine. Nuestra casa era la casa de la tristeza. La salud de mi padre se vio profundamente afectada por el horror de los recientes acontecimientos. Elizabeth estaba triste y abatida. Ya no encontraba ningún placer en sus actividades cotidianas, y cualquier alegría le resultaba sacrílega para con los muertos. Pensaba que la pena eterna y las lágrimas eran el justo homenaje que tenía que rendir por la inocencia que se había destruido y aniquilado de aquel modo. Ya no era la criatura feliz que en su primera juventud había vagado conmigo por las orillas del lago y hablaba con alegría de nuestras perspectivas futuras. Ahora se había convertido en una mujer seria y a menudo hablaba de la volubilidad de la fortuna y de la inestabilidad de la vida humana. Mi querido primo me decía, cuando pienso en la miserable muerte de Justine Morit, me resulta imposible ver este mundo y todo lo que hay en él del mismo modo que antes.
Antes consideraba las historias sobre el vicio y la injusticia que leía en los libros o que escuchaba a otros como cuentos de viejas o de demonios imaginarios. Al menos me parecían muy lejanos y más relacionados con la razón que con la imaginación. Pero ahora la calamidad ha llegado a nuestra casa y todos los hombres me parecen monstruos sedientos de sangre de los demás. Pero estoy siendo ciertamente injusta. Todo el mundo creía que esa pobre muchacha era culpable. Y si ella pudiera haber cometido el crimen por el que fue condenada, con toda seguridad habría sido la más depravada de todas las criaturas humanas. Solo por unas joyas. Haber asesinado al hijo de su benefactor y amigo, un niño a quien ella misma había cuidado desde que nació y al que parecía querer como si hubiera sido el suyo propio. No puedo admitir jamás la ejecución de ningún ser humano, pero con toda seguridad habría pensado que un ser así no era digno de pertenecer a la sociedad. Sin embargo, era inocente. Lo sé, siento que era inocente. Tú eres de la misma opinión y eso me lo confirma. Por Dios, Víctor. Si la mentira se parece tanto a la verdad, ¿quién puede estar seguro de alcanzar alguna felicidad? Siento como si estuviera caminando por el borde de un precipicio hacia el cual avanzan miles de seres que intentan arrojarme al abismo. William y Justine fueron asesinados y el asesino escapa, fingiendo ser humano. Anda libre por el mundo y quizás sea respetado. Pero aunque me condenaran a morir en el cadalso por esos mismos crímenes, no me cambiaría jamás por semejante monstruo. Escuché sus palabras con una angustia indescriptible. Yo era, no físicamente, pero sí efectivamente, el verdadero asesino. Elizabeth leyó la angustia en mi rostro y, cogiéndome cariñosamente la mano, dijo: Mi queridísimo primo, tienes que tranquilizarte. Esos acontecimientos me han afectado. Dios sabe cuán profundamente, pero no estoy tan destrozada como tú. Hay en tu rostro una expresión de dolor y a veces de venganza que me hace temblar. Cálmate, mi querido Víctor. Daría mi vida porque estuvieras tranquilo. Verás cómo volveremos a ser felices, viviendo apaciblemente en nuestro país natal y apartados del mundo, que podría perturbar nuestra tranquilidad. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras me lo decía, desmintiendo la misma felicidad que me prometía, pero al mismo tiempo sonreía de tal modo que podía apartar los demonios que se escondían en mi corazón. Mi padre, que vio en la tristeza se reflejaba en mi cara solo una exageración de la pena que debía sentir naturalmente. Pensó que un entretenimiento adecuado a mis gustos sería el mejor medio para que recuperara la serenidad acostumbrada. Fue por este motivo por el que nos habíamos trasladado al campo. Y, animado por la misma razón, ahora propuso que podíamos hacer un viaje al valle de Chamonix. Yo ya había estado allí, pero Elizabeth y Ernest nunca lo habían visitado, y ambos habían expresado muy a menudo su deseo de ver aquel sitio que todo el mundo les había descrito como un lugar maravilloso y sublime. Así pues, a mediados del mes de agosto, casi 2 meses después de la muerte de Justine, partimos de Ginebra dispuestos a realizar ese viaje. El tiempo era maravilloso, y si mi pena hubiera sido de esas que se pueden ahuyentar mediante cualquier entretenimiento pasajero, aquel viaje habría obtenido ciertamente el resultado que mi padre se había propuesto. En todo caso, me interesó un tanto el paisaje. A veces me apaciguaba, pero no podía mitigar del todo mi dolor. Durante el primer día, viajamos en un carruaje. Por la mañana habíamos visto en la distancia las montañas hacia las que nos dirigíamos poco a poco. Nos dimos cuenta de que el valle por el que transitábamos y que estaba formado por el Arve, cuyo curso seguíamos, se cerraba sobre nosotros gradualmente. Y cuando el sol se puso, vimos las inmensas montañas y precipicios descolgándose sobre nosotros por todas partes y oímos el sonido del río rugiendo entre las rocas y las cascadas precipitándose alrededor. Al día siguiente proseguimos nuestro viaje en mulas, y a medida que ascendíamos más y más, el valle adquiría un aspecto más bello y frondoso. Los castillos en ruinas colgando de los precipicios en montañas pobladas de pinos, el árbol impetuoso y las pequeñas granjas asomándose aquí y allá entre los árboles formaban una escena de singular belleza. Pero aún no fue más, y se acercó a lo sublime, cuando vimos los poderosos Alpes, cuyas blancas y brillantes pirámides y cúpulas se elevaban como torres sobre todo lo existente en la tierra. La morada de otra raza de seres. Cruzamos el puente de Pelissier, donde la quebrada que forma el río se abría ante nosotros, y comenzamos a ascender la montaña que se elevaba sobre él. Poco después, entramos en el valle de Chamonix. Este valle es desde luego maravilloso y sublime, pero no tan hermoso y pintoresco como el de Cervox, que era el que acabábamos de dejar atrás. Está rodeado de montañas altas y nevadas, pero ya no vimos más castillos en ruinas ni tierras fértiles. Los inmensos glaciares se acercaban casi al camino.
Oímos el atronador retumbar de avalanchas que se desprendían y la huella de neblina que dejaban a su paso. El Mont Blanc, el supremo y magnífico Mont Blanc, se elevaba sobre las aiguilles que lo rodean y su imponente cúpula dominaba el valle. Durante aquel viaje, en ocasiones avancé junto a Elizabeth y me esforcé en señalarle las distintas maravillas del paisaje, y a menudo forzaba a mi mula a quedarse atrás para poder entregarme así a las penas de mis pensamientos. En otras ocasiones espoleaba al animal para que adelantara a mis compañeros de viaje, para poder olvidarme de ellos, del mundo y, sobre todo, de mí mismo. Cuando me encontraba a cierta distancia, me bajaba y me tiraba en la hierba, apesadumbrado por el horror y la desesperación. A las 8 de la tarde llegamos a Chamonix. Mi padre y Elizabeth estaban muy cansados. Ernest, que nos acompañaba, estaba encantado y muy animado. La única circunstancia que le molestaba era el viento del sur y la lluvia que ese viento prometía para el día siguiente. Nos retiramos pronto a nuestros aposentos, pero no a dormir, al menos yo no. Permanecí durante muchas horas asomado a la ventana, observando los pálidos resplandores que jugaban sobre el Mont Blanc, y escuchando el rumor del Arve, que corría bajo mi ventana. Gracias por escuchar. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte.